Imagina entrar a un banco con un sobre en la mano y salir con el sonido de un papel rasgándose clavado en la memoria. El ruido era seco, casi mecánico, más propio de una trituradora que de un gesto humano. El sobre no contenía cualquier cosa. Dentro, había un cheque por 10 millones. El cheque reposó un segundo sobre el mostrador, brillante en su formalidad, y luego, con un movimiento que nadie esperaba, la gerente de la sucursal lo arrancó en dos frente a todos. El papel se abrió en tiras finas, como si las cuentas de toda una vida pudieran deshacerse en una sola respiración. En el lobby, los clientes se quedaron en silencio. Al fondo, una mujer mayor apretó las manos hasta que las articulaciones le dolieron. Un hombre tomó su teléfono con la mano temblorosa y empezó a grabar. Fue el inicio de algo que nadie había planeado. La grabación que duraría 52 minutos. El testigo que no se callaría. Brandon Coleman llevaba años construyendo la empresa que ahora figuraba en ese cheque. No era un nombre sacado de la nada. Era el producto de decisiones largas, noches sin dormir, y un talento para ver valor donde otros veían riesgo. Había fundado su compañía, y después de una oferta que pocos podrían despreciar, cerró una venta que lo puso en una posición económica que le permitía respirar más tranquilo por primera vez en mucho tiempo. El cheque por 10 millones era la formalización de ese cierre. Capital fruto de trabajo, un hito profesional reservado para un puñado pequeño de personas. Creció en una ciudad donde la combinación de orgullo y modestia se enseñaba desde pequeño. Su padre, un hombre que había vivido muchos inviernos de precaria estabilidad, le dio un consejo que Brandon guardó como una brújula. Nunca dejes que te hagan pequeño. Si alguien intenta minimizarte, respira hondo y muestra lo que eres. No se trataba de levantar la voz, sino de sostener la propia dignidad en cada acción. Aquella mañana, cuando entró en la sucursal con el sobre, el consejo resonaba en su cabeza como un mantra discreto. El banco era una sucursal en hora punta. El zumbido de los ventiladores, el murmullo de los clientes, el tintinear lejano de teclas y monedas. Las luces blancas rebotaban en la superficie del mostrador. Los relojes marcaban minutos que parecían estirarse. Brandon saludó con cortesía, colocó el sobre delante de la gerente, Sarah Winters, y explicó el propósito del depósito. Era una transacción para cerrar un capítulo. Esperaba lo que cualquiera espera. Trámite, sello, papel firmado, un breve apretón de manos si la ocasión lo ameritaba. Nada en esa descripción anticipaba lo que sucedió. Según la grabación que más tarde se convertiría en pieza central de la historia, la gerente miró el cheque, levantó la vista y pidió comprobantes. Pedir identificación es un procedimiento normal. Pedir comprobantes adicionales puede ser razonable dependiendo del monto. Pero la manera y el tono marcan la diferencia. Lo que se escucha en parte de ese audio es el alargamiento de una sospecha que se transforma en paternalismo, y finalmente, en acto público de humillación. La gerente pidió más documentos, llamó a seguridad, y en algún momento la conversación dejó de ser una cuestión de verificación para adquirir la cualidad de interrogatorio. Otras voces en el lobby comenzaron a percibir la tensión. Una anciana, Helen Davis, que aguardaba sentada cerca de una planta, se inclinó hacia adelante. Su mirada no fue de curiosidad, sino de preocupación. Brandon no alzó la voz, no gritó, no hizo gestos grandilocuentes. Sostenía el sobre con las mismas manos que lo habían firmado, manos que habían negociado contratos, firmado cheques y guiado a empleados con el mismo cuidado que ahora mostraban sus dedos. En su teléfono la grabadora corría. Sabía, quizá por experiencia previa o por una intuición aprendida, que había que documentar el trato. La grabadora no era un gesto desafiante, era prevención. Con las luces del banco reflejándose en la pantalla, el dispositivo capturó cada segundo. Ese archivo, de 52 minutos, más tarde hablaría por él cuando se supiera que la palabra y la presencia no eran suficientes para revertir el daño. La gerente, Sarah, tenía el aire de quien actúa conforme a un manual. Vestía el uniforme institucional. Su placa relucía con el nombre y el cargo. Parecía desplazar responsabilidad con la naturalidad de quien ha repetido pasos. Pedir identificación.
consultar bases de datos, verificar antecedentes. Cuando pidió a Brandon que firmase otra vez, cuando exigió llamadas a un departamento que tardaría en responder, algo en la secuencia cobró otra dirección. No era solo un protocolo. Era un filtro que, en la práctica, colocaba a ciertos clientes en una categoría distinta. Las preguntas no eran neutrales. La mirada detrás de ellas sí lo era. En la esquina, Thomas Mitchell, el oficial de seguridad, cruzó la sala con pasos medidos. Su presencia, pensada para dar tranquilidad, esa mañana añadió una tonalidad distinta al momento. La seguridad que vigila puede transmitir calma o insinuar amenaza. Aquí, sus silencios se sumaron al efecto de la duda. El banco, diseñado para ser un espacio de confianza, se transformó en escenario de una acusación silenciosa. El papel comenzó a tener peso simbólico. Un cheque por 10 millones no era simplemente dinero, era testimonio tangible de éxito y movilidad económica. Destruirlo ante testigos abrió una fisura moral difícil de remendar, y entonces, el gesto final. La gerente tomó el cheque con las dos manos y lo rompió. Fue un acto que no admitía marcha atrás. El sonido del papel al rasgarse llenó el fondo como una campana. Los fragmentos cayeron sobre el mostrador, y con el movimiento de quien no quiere implicaciones, la gerente apiló los pedazos como si fueran basura. Las cámaras de seguridad, ubicadas arriba en ángulo, no parpadeaban. Los teléfonos móviles, enfocados en la escena, hacían lo que las cámaras institucionales tardarían en hacer: captar el momento íntimo y convertirlo en evidencia pública. Testigos cercanos murmuraron. Helen Davis se acercó con pasos cortos y dijo, según su posterior testimonio, que aquello parecía indebido. Su voz, pequeña y firme, fue una de las primeras que decidió no mirar hacia otro lado. La grabación de 52 minutos no solo registró el rasgado, captó la serie completa de intercambios que lo rodearon. ¿Quién habló primero? ¿Qué preguntas se hicieron? ¿Cuánto tiempo se tardó en responder? La llegada de seguridad, la postura corporal de los presentes. En su duración extensa, el archivo preservó la secuencia causal que permitiría más adelante analizar si se trató de un error aislado o de una práctica repetida. Esa continuidad de audio fue desde el principio la diferencia entre un mal momento y un hecho que podía ser sometido a escrutinio. Pocos minutos después, apareció James Anderson, vicepresidente regional, un hombre cuya llegada alteró la dinámica de forma simbólica. Entró con la formalidad que exige su cargo, saludó a Brandon, y en un gesto sencillo pero cargado de significado, lo llamó Sir. Esa palabra, pronunciada por la figura de mayor jerarquía presente, reconfiguró la escena. No es que la palabra en sí cambie lo que ya había ocurrido, es que su pronunciación tardía dejó al descubierto una asimetría. El reconocimiento que merecía Brandon llegó fuera de tiempo, después del gesto que lo había denigrado. Ese Sir se volvió, en la narración pública, un símbolo. La admisión tácita de que algo se había hecho mal, pero solo cuando la jerarquía lo reconocía. La tarde siguió con murmullos. Algunos clientes incómodos se dispersaron. Otros miraron con la mezcla de curiosidad y culpabilidad de quien entiende que la pasividad también es elección. Entre los testigos, Anthony Richardson y Terry Wilson conversaron en voz baja. Más tarde, ambos ratificarían su presencia y disposición a declarar. El archivo de audio continuaba en el teléfono de Brandon, acumulando tiempo y confidencias no grabadas hasta ese momento. No era un documento perfecto, tampoco una caja de verdad absoluta, pero era una herramienta que permitía contar la versión de lo ocurrido tal como se desarrolló. Brandon pudo haberse retirado, un acuerdo confidencial, un sobre con una suma de dinero, la promesa de que esto no vuelva a ocurrir. Opciones así son ofrecidas con frecuencia para apagar situaciones incómodas. Era, además, la salida más sencilla para evitar desgaste y exposición. Pero tomar esa ruta habría significado normalizar la indignidad. No se trataba únicamente de recuperar el cheque, se trataba de establecer que la humillación no debía convertirse en moneda corriente.
Brandon decidió que no aceptaría la solución privada que le proponían. Eligió, en cambio, documentar cada paso, hablar con un abogado y preparar la posibilidad de llevar la situación más allá del lobby de la sucursal. Contactó a Jordan Hayes, un abogado civil con experiencia en casos de trato discriminatorio. Jordan, en su primera conversación con Brandon, escuchó más de lo que dijo. Escuchar en esos momentos es un acto estratégico. Permite reconstruir la secuencia, identificar pruebas y planear una respuesta. La grabación de 52 minutos fue el punto de partida que Jordan consideró crucial. No era la única evidencia. Fotos del cheque, testimonios de Helen y de otros clientes, y el registro de quién había intervenido también formaron parte del rompecabezas. Pero el audio ofrecía una temporalidad que no se podía alterar, minuto a minuto. ¿Cómo se sucedieron los hechos? Antes de que Jordan tomara medidas legales formales, Brandon publicó un breve post en LinkedIn. No fue un texto incendiario, fue una anotación sobria, con la claridad de quien sabe que los hechos hablan por sí mismos. Incluyó una fotografía borrosa del mostrador con los fragmentos de papel, y un comentario que invitaba a la reflexión sobre trato y dignidad en espacios cotidianos. No mencionó nombres de manera acusadora. No buscó viralidad por sí misma. Su intención fue simple: dar constancia pública de lo que había vivido, y abrir la puerta para que quienes habían estado allí, o quienes pudieran aportar pruebas, se sumaran. Ese post fue el primer pulso hacia la esfera pública. En cuestión de horas, los comentarios comenzaron a llegar. Algunas personas compartieron experiencias similares, otras ofrecieron palabras de apoyo y solidaridad. Entre los mensajes emergió el nombre de una periodista, Elena Martínez, que llevaba tiempo cubriendo temas de injusticia institucional y prácticas discriminatorias. Elena no fue la primera en reaccionar, pero su interés implicaba el siguiente nivel: la posibilidad de llevar la historia a una audiencia más amplia, de ponerla en manos de una investigación periodística con recursos para verificar y contrastar. Brandon aceptó hablar con ella. La conversación fue meticulosa: documentos, fechas, la cadena de comando en la sucursal, quién había llamado a quién. Elena pidió ver la grabación. Brandon la envió. Mientras tanto, la grabación seguía siendo un archivo que se reproducía en otras manos. Un vecino la repostó en redes con un mensaje que pedía atención a la conducta institucional. Un compañero de trabajo compartió el video en grupos cerrados. Cada reproducción añadía un eslabón de evidencia pública. A medida que las vistas crecían, la institución detrás de la sucursal comenzó a percibir que aquello ya no era un choque aislado. En conversaciones internas, que más tarde serían parte de una filtración, algunos funcionarios empezaron a evaluar cómo responder. En privado, el banco tanteó opciones. Desde un comunicado que minimizara el incidente, hasta la oferta de una compensación confidencial. En público, la sucursal emitió una nota breve sobre la importancia de los procedimientos de verificación. En privado, las palabras y las respuestas tomaron otra tonalidad. La respuesta inicial por parte de la dirección regional y la oficina central fue atemperada. En la sala de espera de la sucursal, clientes seguían entrando y saliendo ajenos al giro que tomaría aquel encuentro. Pero para Brandon, para Helen Davis, y para Anthony Richardson y Terry Wilson, la tarde había adquirido una densidad que no se disolvería con un correo de disculpa. La sensación de haber sido puesto bajo sospecha por algo más que un trámite permanecía. Brandon, que había aprendido a no dramatizar pero sí a estructurar su defensa, empezó a pensar en las consecuencias más allá de la compensación personal. ¿Qué cambiaba si esto quedaba en silencio? ¿Qué sucedía si se aceptaba el arreglo y nadie revisaba los métodos que habían conducido a aquella decisión? La discusión con Jordan tocó también ese punto. La decisión entre un acuerdo confidencial y llevar el caso a la luz pública no era únicamente una elección personal, sino una posición estratégica con implicaciones para otros. Aceptar un acuerdo podía evitar el desgaste, pero también implicaba una señal: que la institución podía pagar y seguir igual. Rehusarlo abría la posibilidad de que se investigaran los procedimientos, de que se pidiera rendición de cuentas, y tal vez, de que se generaran cambios que afectaran a futuros clientes. Brandon recordó entonces las palabras de su padre:
no permitir que te hagan pequeño. No se trataba de orgullo. Se trataba de responsabilidad. Elena Martínez, al recibir la grabación, no la trató como si fuera un expediente cerrado. La escuchó y pidió corroboración. Quería hablar con Helen Davis y con otros testigos, chequear horarios, revisar políticas internas y averiguar si aquella sucursal había registrado incidentes similares. Para una periodista, la historia debía sostenerse en pruebas, audio, testigos, documentos. Elena propuso una reunión cara a cara con Brandon, para entender no solo lo que ocurrió en ese lobby, sino la experiencia personal que lo llevó a grabar, a publicar y a decidir no aceptar la salida fácil. Brandon aceptó, y en esa reunión, explicaron lo que la grabación mostraba y lo que quizás se estaba derivando de patrones institucionales. La red comenzó a tensionarse. Comentarios de apoyo, llamados a investigar, y la inevitable presencia de voces que pedían calma y perspectiva. Pero la evidencia, la foto, la grabación, los testigos, no era neutra. Mostraba una secuencia, una dinámica, algo que no se arreglaba con una disculpa breve. La conversación pasó de lo personal a lo sistémico. ¿Hasta qué punto las políticas internas del banco fomentaban un trato diferente hacia ciertos clientes? Había métricas o incentivos que, sin decirlo abiertamente, promovían evitar o ralentizar transacciones como la de Brandon. Eran preguntas incómodas, pero necesarias. En la tarde que siguió a la publicación, la pantalla del móvil de Brandon empezó a llenarse de notificaciones. Mensajes de antiguos colegas, preguntas de clientes, el ping incesante de amigos que querían ofrecer apoyo. Elena pidió tiempo para verificar datos. Jordan preparó un borrador de carta para la entidad reguladora. Helen Davis se ofreció a declarar y a narrar lo que vio. Por debajo de la superficie, el caso amarraba elementos que iban más allá de un gesto. Ponía en evidencia relaciones entre procedimiento, poder y reconocimiento social. Y como sucede con las historias que tocan nervios colectivos, la expectativa creció. Algo mayor podría aparecer detrás de aquel gesto visible y violento sobre el mostrador. La noche cayó con noticias que todavía no eran titulares nacionales, pero que tenían la gravedad de lo que puede convertirse en algo mucho más grande. En los grupos de profesionales y en los foros locales, la gente debatía si el incidente era un montaje, un error, un malentendido. Otros, con testimonios propios, empezaron a plantear patrones. Para Brandon, el sueño esa noche fue fragmentado, no por el cheque rasgado, sino por la responsabilidad de escoger el próximo paso. La grabación, intacta en su teléfono, vibró como recordatorio de que ya no había vuelta atrás. La historia, hasta entonces privada por su condición de experiencia personal, había traspasado el umbral y se adentraba en el dominio público. Y en ese umbral, la diferencia entre arreglar y exponer tomaría la forma de decisiones que no solo afectarían a una persona, sino a la posibilidad de que mecanismos institucionales fueran revisados y, en última instancia, cambiados. La mañana siguiente al post de Brandon comenzó con un zumbido que no conocía tregua. Notificaciones, mensajes privados, llamadas que se acumulaban en el contestador. No todos deseaban ruido, algunos ofrecían apoyo, otros pedían calma. Pero el clima había cambiado. Lo que había sido un momento contenido en un mostrador se había convertido en pregunta pública. Elena Martínez no tardó en ofrecer más que atención. Trajo recursos. Su medio podía poner la pieza en un terreno distinto. Contraste, contexto, documentos. Jordan, por su parte, convenció a Brandon de que mantener la evidencia organizada y privilegiar la verificación era esencial. La grabación de 52 minutos pasó de ser una protección personal a una prueba con cuerda y nudo. En los días que siguieron, la atención periodística se articuló con voces que hasta entonces no habían hablado. Anthony Richardson y Terry Wilson, que la tarde del incidente habían intercambiado miradas y murmurios, se convirtieron en dos nombres que la prensa contactó para confirmar la versión de testigos. Anthony, empleado de una empresa local, relató lo que había visto con una claridad que no buscaba dramatizar. Terry, un jubilado que solía sentarse en la sucursal para pagar facturas,
explicó la timidez con que muchos presenciaron la escena. Helen Davis, la mujer mayor cuyas manos aún recordaban el apretón de esos minutos, accedió a dar un testimonio completo. Cada voz compuso una capa más en la memoria colectiva. No eran solo fragmentos aislados, sino una secuencia que el archivo de audio ayudaba a reconstruir. Las solicitudes formales llegaron pronto. Jordan presentó una queja ante la Comisión Reguladora Bancaria. La comisión, acompañada de la grabación, las fotos del cheque y la lista de testigos. La queja pedía que se investigase si la conducta de la sucursal encajaba en conductas discriminatorias sistemáticas o si se trataba de un error de procedimiento. Jordan evitó prometer resultados. Su objetivo, explicó, era que la pregunta no se disolviera en el silencio de un acuerdo. Brandon sabía que exponer el conflicto a una investigación implicaba desgaste. Sabía también que podía ayudar a que otros no vivieran lo mismo. Mientras la vía regulatoria avanzaba, en los despachos del banco se encendían alarmas distintas. La comunicación corporativa buscaba contención. El área legal, mitigación. La reacción pública de First Heritage Bank fue en apariencia mesurada. Declaraciones sobre la importancia del servicio al cliente, mención de una revisión interna, pero en el trasfondo, documentos internos, emails, memos, instructivos operativos, empezaron a filtrarse a periodistas investigativos. No todo lo que circuló fue público de inmediato. Algunas piezas salieron a cuentagotas, siempre con precaución de verificar. Entre esos archivos, apareció un manual operativo de la sucursal, con procedimientos para gestión de transacciones extraordinarias y métricas que medían tiempos de resolución, volumen de quejas y fricción en la experiencia. En esos anexos se leían instrucciones de cómo escalar operaciones y, en alguna parte, advertencias sobre impactos en metas comerciales, vínculos entre métricas internas y evaluaciones de desempeño, y, según ciertas páginas remitidas a la prensa, la posibilidad de que incentivos dependieran de la reducción de quejas. Encendieron el foco público. Elena publicó un reportaje donde la grabación de 52 minutos era el eje. Audio transcrito, testimonios verificados y los documentos internos que sugerían una tensión entre objetivos comerciales y protección al cliente. El artículo no afirmaba culpabilidad penal. Lo que hizo fue mostrar una máquina que podía, sin mala intención expresa en cada actor, producir resultados discriminatorios. En los comentarios que siguieron en redes sociales, la palabra protocolos empezó a sonar como algo menos neutral. Para mucha gente, aquel manual dejó de ser un documento técnico y se volvió la evidencia de una lógica institucional. Procesos que, cuando se aplicaban sin mirada crítica, colocaban en el lugar de sospecha a quienes no encajaban en el molde del cliente de confianza. La respuesta pública obligó a la institución a poner nombres en la mesa. James Anderson, el vicepresidente regional que había pronunciado Sir en la sucursal, aceptó ser entrevistado por periodistas y posteriormente compareció ante la comisión. En su declaración, explicó el flujo de escalamiento habitual y reconoció que la interacción en la sucursal debía haber sido gestionada de otra manera. Su voz, en el público, hizo explícito el problema simbólico que la palabra Sir había representado, una diferencia de trato reconocida al presentarse la jerarquía. Ese reconocimiento, tardío en el mostrador, fue ahora un elemento que la comisión tuvo en cuenta, porque hablaba de reconocimiento institucional. Si el respeto llegó de la mano de la jerarquía, ¿qué se había hecho mal en el primer contacto? Las filtraciones continuaron desplegando capas. Algunos empleados, temerosos y aliviados a la vez, hablaron en off the record de la presión por cumplir objetivos trimestrales, que se traducían en metas de satisfacción que no siempre consideraban la equidad de trato. En ciertos emails, según lo publicado por los periodistas, se mencionaban reducciones de fricción, como KPI, que se discutían en reuniones de gerencia. La vinculación terminológica entre fricción y evitar transacciones problemáticas no aparece, en esos documentos, con una instrucción explícita de discriminación. Sin embargo, varios testimonios internos explicaron cómo esas palabras
se traducían en decisiones concretas. Anthony y Terry, tras verificar pasos, describieron conversaciones que habían oído en la sala de empleados. Thomas Mitchell, el oficial de seguridad que aquella tarde había cruzado la sala, por su parte, declaró sobre la naturaleza de las órdenes que recibía. Seguridad, dijo, actúa a petición de operaciones, no a iniciativa propia, y que esa petición llegó con una tonalidad distinta, en casos donde el cliente no era visto como habitual. El banco reaccionó con una investigación interna y el compromiso de revisar políticas. Al frente de la respuesta pública, apareció Richard Morrison, CEO de First Heritage Bank. Su intervención fue medida. Habló de una revisión interna, de formación adicional para empleados y de disculpas por lo ocurrido. Para algunos las palabras del CEO fueron insuficientes. Para otros, fueron el inicio de un deber corporativo de reparar. La comisión, por su parte, inició su propio proceso investigativo. En su carpeta, la evidencia de la grabación y las filtraciones abrió un cauce técnico. La revisión de prácticas de verificación en sucursales, análisis estadístico de quejas por grupo demográfico, y la evaluación de incentivos ligados a la reducción de reclamos. Los expertos consultados por la comisión hablaron de indicadores que, si se usan sin filtros contra incentivos, pueden generar discriminación indirecta. Mientras la esfera pública giraba, los pasos legales de Jordan se movían con cautela. Presentó una demanda civil por perjuicios y discriminación, y coordinó con la presentación ante la comisión un plan de divulgación controlada de la evidencia. El objetivo no era solo reclamar por daño personal. Jordan y Brandon buscaban que la respuesta institucional incluyera medidas estructurales. Su estrategia no fue impulsiva, fue deliberada. En ese proceso, la voz de Elena y su equipo resultó crucial. La prensa aportó la fuerza de la narrativa y la verificación que la comisión necesitaba para legitimar el reclamo ciudadano. El día de la audiencia pública convocada por la comisión, llenó la sala de una gravedad distinta. Camarógrafos, representantes de organizaciones civiles y ciudadanos curiosos se mezclaron con abogados, ejecutivos y testigos. Elena cubrió la jornada con minuciosidad. La grabación de 52 minutos fue reproducida en extractos clave. Escuchar de nuevo el sonido del papel al rasgarse, esta vez en un recinto donde la ley y la ética se encontraban, provocó un efecto casi ritual. Lo que había sido privado se transformó en evidencia que otros podían escuchar con detenimiento, y la dimensión colectiva de la ofensa se volvió tangible. Helen Davis testificó con la misma sencillez que la había caracterizado en la sucursal. Su relato, coherente y firme, fue un factor que conectó la experiencia individual con la percepción social. Era difícil no imaginar a la mujer mayor observando el gesto y sintiendo que aquello no debía suceder. Varias preguntas en la audiencia apuntaron a entender por qué sucedió aquello en esa sucursal, y no en otras. La comisión solicitó informes sobre políticas de verificación, registros de formación, datos de quejas, y los criterios usados para escalamiento. La reproducción completa del audio, acompañada por la transcripción y la inspección de las cámaras, permitió reconstruir una cronología precisa. Fue en ese momento en el que la palabra Sir, dicha por Anderson en la sucursal, reapareció con carga simbólica. La comisión la consideró como un indicio de reconocimiento diferido que reforzaba la percepción de trato distintivo. No se trató de una cuestión semántica, fue la evidencia de que la jerarquía había significado cambio de trato, y que ese cambio había llegado cuando ya se había hecho daño. En la sala también compareció Richard Morrison. No se trató de un juicio dramático, donde se demandaran confesiones. Fue, más bien, un acto institucional, donde el CEO respondió por la necesidad de revisar prácticas. Morrison aceptó la obligación de colaborar con la investigación y de implementar medidas correctoras si se encontraba responsabilidad institucional. El banco presentó cifras sobre inversiones en formación y protocolos, y propuso un plan de revisión que incluía auditorías y nuevas guías sobre trato a clientes. Jordan, sin embargo, y otros representantes de la comunidad, pidieron medidas más concretas.
eliminar métricas que penalizaban la investigación de transacciones, establecer un fondo de compensación administrado por un tercero independiente, y crear mecanismos de supervisión externos. A medida que la audiencia avanzaba, empleados actuales y exempleados hablaron en condición de testigos. Algunos testimoniaron de manera anónima, otros lo hicieron con nombre. En esos testimonios emergió un patrón de quejas por prácticas que no vinculaban explícitamente a la discriminación, pero que, en su aplicación cotidiana, terminaban afectando con más frecuencia a clientes de color. Muchos de esos testimonios preguntaban por la cultura del banco. ¿Qué se valoraba más? ¿La reducción de fricción o la protección del cliente? La respuesta no fue plena ni rápida. La audiencia se transformó entonces en una sesión de escrutinio público que buscaba desentrañar cómo ciertas métricas y atajos operativos podían terminar creando daño. La comisión, tras semanas de recopilar material, llegó a una conclusión preliminar. Existía evidencia suficiente para considerar que la conducta en la sucursal no fue un accidente aislado. No se trató de pronunciar una culpabilidad penal, eso no era función directa de la comisión, sino de determinar si había indicios de prácticas discriminatorias que requerían sanciones administrativas y correcciones estructurales. Con base en los informes, la comisión propuso medidas: imponer sanciones administrativas proporcionales, requerir la creación de un fondo de compensación para afectados por prácticas similares, obligar a revisar las métricas y lanzar una auditoría independiente sobre la implementación de los nuevos protocolos. La propuesta incluía además la obligación de publicar un informe de uso público y de permitir la supervisión de una entidad civil durante un período determinado. Algunas de estas medidas quedaron registradas como parte del acuerdo regulatorio final. Otras fueron adoptadas de forma voluntaria por el banco, una vez el resultado preliminar quedó en la esfera pública. El resultado no cerró la discusión, pero sí marcó un hito. La sanción administrativa y la obligación de crear un fondo de compensación no eran, en sí mismas, reparación absoluta. Sin embargo, reconocían un daño que no podía ser banalizado. En la decisión final, la comisión determinó que la conducta de First Heritage Bank presentaba indicios de un patrón que exigía medidas correctoras. Se ordenó, además, que la formación de los empleados incluyera módulos sobre sesgos indirectos, y que las funciones de verificación contaran con protocolos claros para proteger la dignidad del cliente. Se pidió, como parte de la respuesta, la revisión de los sistemas de evaluación para evitar incentivos que convirtieran la reducción de quejas en un fin que pudiera derivar en trato diferenciado. Para Brandon, la resolución supuso algo más que un alivio personal. La compensación que recibió fue parte de un paquete que el banco, bajo presión regulatoria y mediática, ofreció para reparar el daño. Brandon decidió no cargar todo ese beneficio en su propio bienestar. Una parte importante de la suma se destinó a la creación de una beca para estudiantes de comunidades subrepresentadas interesados en finanzas y emprendimiento, y otra porción se aplicó a organizaciones que trabajan en la formación de empleados bancarios para reconocer y mitigar sesgos. La elección no fue un gesto teatral, fue la materialización de una idea central que lo había guiado: transformar una experiencia dolorosa en una herramienta de prevención y educación. El proyecto de becas, anunciado públicamente, llevaba el nombre de la familia de Brandon en honor a su padre. No permitir que te hagan pequeño se convirtió en lema en la comunicación de la fundación y en la base de un programa que combinaba formación técnica y mentoría en negocios. La iniciativa generó adhesiones. Universidades locales ofrecieron colaborar. Organizaciones sin ánimo de lucro aportaron apoyo en la selección de candidatos. Para Brandon, ver a jóvenes con potencial recibir apoyo para estudiar finanzas o lanzar proyectos fue una forma de devolver lo que, en términos públicos, le había sido arrebatado por un gesto indigno. En lo institucional, First Heritage Bank tuvo que hacer más que disculpas. Implementó una reforma en sus protocolos de sucursal, revisó las métricas de desempeño y contrató a una firma externa para auditar sus procesos durante un periodo que la comisión supervisó. Se estableció un comité de diversidad e inclusión con representación ciudadana
y se modificó la política de incentivos para sacar cualquier atisbo de penalización a quienes investigasen transacciones con rigor. Algunas de esas medidas aparecieron en comunicados públicos, otras, en informes a la comisión. No todo cambió de la noche a la mañana, pero la presión regulatoria y la vigilancia mediática generaron un impulso de transformación. En el plano personal, el impacto fue mixto. Brandon experimentó alivio al ver que su caso no se había silenciado. Vivió también fatiga por la exposición mediática y la necesidad de dar entrevistas que lo colocaban siempre en el centro. Maya, su hija, que había visto con miedo la escena en la sucursal en videos que circulaban, encontró en el proceso una sensación de justicia tardía que mitigaba el dolor. La comunidad de emprendedores que conocía a Brandon recibió la noticia con muestras de apoyo y frases que destacaban tanto la resiliencia como la ética de su decisión de llevar el caso a la luz pública. Para muchos, el gesto de Brandon fue una lección sobre la intersección entre dignidad personal y responsabilidad colectiva. No faltaron voces críticas. Algunos sectores del público y de la prensa defendieron que se había exagerado la gravedad del incidente. Otros cuestionaron la exposición pública de la grabación. Fueron debates legítimos que el periodismo y la sociedad tuvieron que procesar. Pero la existencia de testimonios, documentos y la propia decisión regulatoria sostuvieron la narrativa de que aquello no era un caso aislado, sino una señal que merecía correcciones. Con el tiempo, el caso se convirtió en referencia para organizaciones que exigen responsabilidad corporativa. La reproducción de la grabación de 52 minutos en formaciones internas, por ejemplo, se volvió, paradójicamente, una herramienta de aprendizaje en algunas instituciones financieras. Lo que en un momento fue evidencia de daño, se transformó en estudio de caso para evitar repetir errores. En seminarios y cursos, docentes mostraban fragmentos para ilustrar cómo los procedimientos, sin una mirada humana, pueden extinguir la dignidad de un cliente. Ese giro no borró el daño, lo puso en la mesa para que, con verdad, se aprendiera. Elena siguió cubriendo el caso con profundidad. Sus posteriores reportajes mostraron la cadena de consecuencias. Cambios en políticas, testimonios de empleados que sintieron liberación para hablar y análisis académicos sobre la relación entre métricas y discriminación institucional. El periodismo no fue un actor neutral, fue voz que ayudó a sostener la presión para que la comisión y la propia dirección del banco actuaran. La función de la prensa en este caso fue la de amplificar evidencia que de otra forma podría haberse reducido a versiones encontradas. Los artículos de Elena tuvieron repercusión en otros medios, generando un debate mayor sobre las prácticas bancarias y las suyas propias. Al cabo de meses, el banco publicitó sus medidas: formación obligatoria, revisión de métricas y la creación del comité de supervisión. También se redefinió la función de la seguridad en sucursales. Se enfatizó que seguridad acompaña, no decide, y se reforzó la capacitación sobre trato al cliente en situaciones de alto volumen de transacciones. No todo confirmó una solución perfecta. Evidencias posteriores y auditorías advirtieron que las reformas deben vigilarse en el tiempo, no asumirse como logros definitivos. La presencia de la palabra "Sir" volvió a aparecer en discursos, análisis y columnas como un símbolo. No era que la palabra tuviera poder mágico, lo que importaba era que su llegada tarde evidenció una jerarquía que había rectificado después de que el daño ya estaba hecho. Esa constatación fue usada para debatir sobre la cultura del reconocimiento, que el respeto no llegue como una concesión de quien ocupa un rango, sino como un derecho inalienable desde el primer contacto. En charlas públicas y foros ciudadanas, Brandon repetía la idea con moderación. No buscaba humillar a una persona concreta, sino que la palabra fuese leída como señal de un sistema que debía cambiar para que el respeto fuese norma, y no favor. Hubo, además, consecuencias prácticas en otras instituciones. Varios bancos revisaron sus manuales operativos y sus indicadores de desempeño. Asociaciones de consumidores pidieron mayor claridad en protocolos de verificación y más supervisión regulatoria. ONGs y grupos comunitarios recibieron mayor disposición de bancos a colaborar en formación conjunta. En algunos casos,
Las medidas fueron cosméticas. En otros, fueron cambios que alteraron flujos internos. La atención sostenida permitió que no se tratara de un episodio que se apagaba con el tiempo, sino de una discusión que influyó en políticas públicas y prácticas corporativas. El periodo posterior al veredicto y a las sanciones administrativas, para Brandon, no fue una llegada a puerto sin mareas. Había días buenos y malos. Vivir con la idea de que el gesto humillante había ocurrido fue algo que no desapareció del todo. Sin embargo, ver que su decisión de no aceptar un acuerdo confidencial se tradujo en iniciativas concretas, en cambios de policy y en la beca que abrió puertas a jóvenes que antes no las tenían, dio sentido a la exposición. La elección, recordó en una entrevista, había obedecido a una convicción que su padre le había dado. No se trata de agrandar la herida con orgullo, sino de impedir que otros la sufran de la misma forma. En una escena que cerró simbólicamente el ciclo, Brandon fue un día a otra sucursal, no la de First Heritage, para realizar una operación rutinaria. No hubo cámaras ni escenario preparado, era un acto cotidiano. Depositó un cheque con la misma discreción con la que la mayoría de clientes realiza trámites. La atención fue cordial, sin gestos de sorpresa ni desconfianza. Al retirar el sobre, Brandon sintió que el peso simbólico que había quedado en el mostrador de la otra sucursal ya no le aplastaba. No fue una victoria escenificada, fue un regreso a la normalidad, con la satisfacción de que algo había cambiado, aunque no todo. El epílogo del caso no clausuró debates. Algunas prácticas mejoraron, otras siguieron bajo vigilancia, y la memoria del gesto en la sucursal permanecerá como advertencia. Lo que sí quedó claro fue que la evidencia, la decisión de no aceptar el silencio y la presión pública pueden producir efectos reales. Sanciones, fondos de reparación, revisión de métricas e iniciativas educativas. La historia de Brandon y el cheque de 10 millones mostró que hay mecanismos, la ley, el periodismo, la movilización ciudadana, que cuando convergen, obligan a las instituciones a responder. En las últimas declaraciones públicas tras la resolución, Brandon habló con la mesura de quien no quiere transformar su experiencia en espectáculo, pero tampoco en silencio. Dijo que su propósito no había sido destruir una institución, sino invitarla a ser mejor. Que la palabra Sir, lejos de ser un triunfo, revelaba una deuda de reconocimiento social que debía pagarse con políticas públicas y formación humana. Que lo importante no era castigar a una persona, sino corregir los sistemas que permiten que alguien se permita rasgar un papel con la liviandad de quien no mide el daño. La comunidad respondió con gratitud y con cuestionamientos. Algunos lo señalaron por exponer demasiado, y otros lo alabaron por no dejar que el episodio quedara en el olvido. Al final, lo que quedó fue una lección práctica. La dignidad no es una negociación que se cierre detrás de un acuerdo confidencial. Es una norma que debe estar protegida con reglas claras y con la atención de quienes administran poder. Si hoy alguien recuerda aquel momento en el lobby, es porque el sonido del papel al romperse fue el inicio de un relato mayor. No fue la violencia de un acto físico lo que marcó, sino la destrucción simbólica de un triunfo personal frente a la indiferencia institucional. La palabra Sir llegó, como se dijo entonces, demasiado tarde. Pero su tardanza dejó un registro que otros escucharon y sobre el cual actuaron. Comparado con el ruido inicial de las redes, el balance final no tuvo la teatralidad de una redención inmediata. Fue más bien la constatación de que las instituciones, con presión y con evidencia, pueden corregirse. Brandon no buscó fama. Buscó que el gesto no se repitiera. Sus acciones, archivar, publicar, colaborar con la prensa, llevar el caso a la comisión, generaron un cambio tangible, sanciones administrativas, un fondo para afectados, la revisión de políticas y la creación de una beca que abre puertas a quien, por falta de oportunidades, no las hubiera tenido. Hoy, cuando se recuerda la frase que titula esta historia, no es solo para evocar el agravio, es para entender que el respeto no puede llegar como una concesión tardía. Debe ser la primera respuesta. Compartir esta historia no es una forma de señalar culpables en lo individual,
sino de sostener que la sociedad exige políticas que garanticen trato digno desde el primer contacto. Si algo quedó claro en la secuencia de la sucursal, la grabación de 52 minutos y la audiencia pública, fue que la evidencia es poderosa. Modifica percepciones, obliga a rendición de cuentas, y puede transformar una humillación en reformas que benefician a otros. Si esta narración te ha parecido relevante, compártela con alguien que deba conocer cómo la indignidad de un gesto puede convertirse en motor de cambio. Y si has vivido algo parecido, deja tu comentario. La conversación pública también es parte de la reparación colectiva. La palabra sir sigue siendo un recordatorio de lo que pasó. Que el respeto no puede depender del cargo que lo pronuncia, sino del deber de reconocer desde el principio la dignidad de cada persona.